Buenas, buenas. Hola, Víctor. Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Hola, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Víctor, a ti muchas gracias a la Universidad de los Andes por siempre estar con nosotros en este buen acompañamiento con el ecosistema. Realmente lo que queremos en este primer conversatorio es reactivar nuestro ecosistema de escuelas normales superiores con modelos educativos bilingües. El ecosistema pues está compuesto por 15 escuelas normales superiores. Sin embargo, hoy abrimos la posibilidad a que sean más escuelas de las 137 en la actualidad que puedan pertenecer a este ecosistema. Y bueno, de la mano de ustedes con la Universidad de los Andes, pues afortunado hoy nosotros contar con la doctora Beatriz Peña, quien estará con nosotros en este conversatorio en relación con el tema de interculturalidad, un tema importante para las escuelas mayores, teniendo en cuenta que nuestra formación para nuestros futuros maestros pues va encaminada hacia los procesos de la ruralidad, va encaminada hacia cómo lograr entonces esa formación multilingüe en estas zonas rurales, pero también en las zonas urbanas. Tenemos entonces el gran privilegio de estar con la doctora Beatriz, la mesa directiva del ecosistema, que acá también se encuentra presente, por supuesto. Estamos muy complacidos y también los invitamos entonces a que continúen con los conversatorios que en los próximos meses realizaremos. ¿En torno a qué? En torno, obviamente, a la enseñanza de las lenguas, pero quiero aclarar que hoy lo que la doctora va a estar dialogando con nosotros no solamente nos sirve a los docentes de lenguas, sino que, por supuesto, a la formación del maestro de una manera integral. Doctora Beatriz, bienvenida, muchas gracias. Y a Víctor y a todos los asistentes, a todas las normales asistentes, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Qué Víctor, pena. Beatriz, es una adelante. interrupción chiquitita. Es que olvidé mencionar que en la parte inferior o superior donde tenga la barra de Zoom, tienen un botón que dice preguntas y respuestas. Les agradecemos si durante la charla, mientras escuchan a la doctora Beatriz, pueden ir registrando sus preguntas de manera que podamos atenderlas de manera más adecuada al final de la sesión. Así como que tratamos de cubrir todo lo que les interese, lo que les inquiete o también establecer como contacto más directo. Muchas gracias y pues por favor, si tienen alguna pregunta sobre cómo utilizar esto, nos preguntan y estaremos atentos. Gracias, qué pena Beatriz y ya no los Gracias, No te interrumpo más. preocupes, Víctor. Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por el interés y por ver cómo este auditorio tan nutrido es muy satisfactorio y gratificante para nosotros. Mi nombre es Beatriz Peña Dix. Yo soy profesora de la Universidad de los Andes, fui estudiante, soy profesora. Tengo un doctorado en educación intercultural y básicamente he enseñado inglés en todas las dimensiones durante toda mi carrera, desde el lado de lengua, desde el lado de las literaturas y ahora con una mirada intercultural. Mi investigación se orienta exactamente a lo mismo que mis publicaciones. Entonces, pongo mi experticia al servicio de ustedes y me complace mucho compartir un poco el tema de hoy. Voy a compartir la pantalla. Víctor y Maricel, les agradezco mucho que me cuenten a medida que vamos avanzando si se está escuchando bien, si están corriendo las diapositivas o si tengo comentarios, pero sí preferiría abrir un espacio de preguntas al final. Entonces, por favor, por ahí en una libretica, apunten sus interrogantes, sus preguntas o sus comentarios o sus experiencias para compartirlas en el espacio que vamos a dedicar para ello. No siendo más, doy inicio. ¿Sí? Y básicamente en este momento creo que ustedes deben estar viendo mi pantalla. Está cargando. Sí, sí, ¿de acuerdo? Sí, ya está cargando. Sí, ya abrió. Perfecto. ¿Ya abrió? Perfecto. Entonces, básicamente he titulado este primer conversatorio como currículos y docentes interculturales en la ruralidad, algunas reflexiones iniciales. Y les cuento que cuando Maricel me propone el tema,
yo digo, wow, qué desafío tan grande, porque la interculturalidad tiene muchas aristas, muchas visiones, y en este momento de la investigación y de la exploración intercultural, no podemos decir esto es lo correcto, esta es la teoría que está bien, esta es la teoría equivocada, no, para nada. Inclusive el mismo concepto de interculturalidad nos previene reconocer todas las epistemologías existentes, es decir, poner a dialogar los saberes occidentales o lo que llamamos anglocéntricos, europeizantes, y los saberes locales, indígenas, afrocolombianos, de las localidades, es decir, hacer una especie de convergencia armoniosa en la localidad, entre lo universal, lo local y lo local. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, el objetivo, ¿no?, que propongo, y esto es un inicio. Yo quiero que esto sea un poquito también como una estrategia, las 1001 noches, algo así como si me vuelven a invitar, les sigo contando, más o menos, porque no es un tema que podamos cubrir de una sentada. Entonces, vengo a traerles más inquietudes y más preguntas que respuestas, que yo creo que debe ser en realidad el espíritu de pensar la educación interculturalmente y pensar la educación de lenguas extranjeras, el bilingüismo de manera intercultural. Entonces, como objetivo es un poco incentivar la toma de conciencia crítica de qué es la interculturalidad, porque hay una cantidad de definiciones que tal vez no son muy precisas, ¿sí? Y repensarnos nosotros dentro de estos conceptos y dentro de nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿sí? Al mismo tiempo que podamos comenzar a desarrollar esta conciencia intercultural, esta sensibilidad intercultural. No podemos comenzar a hablar de interculturalidad si no hablamos de cultura, pero muy por encima. Entonces, me gusta mucho porque ya los teóricos se atreven a decir algo como, ¿qué es la cultura? Es un concepto amplio que no es exhaustivo ni concluyente, sino que es abierto, ¿sí? Y en desarrollo constante. No es estable ni homogéneo, sino dinámico y creativo. Algunos de mis estudiantes me dicen, profe, entonces eso es como todo o nada, o todo y nada, yo correcto. Es decir, el mensaje con esta cita que tengo aquí es un poco dejar de pensar la cultura como una fotografía. Es decir, muchas veces pensamos, y ese es el principio de la interculturalidad, dejar de pensar la cultura como algo estático, como algo que no se mueve o como algo superficial. Entonces, a veces decimos la cultura, las fiestas, las festividades, las máscaras, los vestidos, la comida, sí, todo eso hace parte de la cultura, pero no es lo único, ¿cierto? Que se refiere a la cultura. Traigo la pirámide, que también ha sido muy debatida, pero en este momento y para este propósito, esta charla con ustedes me funciona bien. Y es un poco mirar esta analogía que tenemos de la parte que está fuera de la superficie. Siempre decimos, ¿qué es lo visible? ¿La cultura visible o la cultura material? La comida, los vestidos, la música, la parte visual, la literatura, las lenguas mismas en las que estamos inmersos, las celebraciones, los juegos, sí, pero lo que poco hablamos es lo que está en la parte izquierda, ¿cierto? Del iceberg o del cubo de hielo, y es el nivel emocional que se involucra en los tipos de cultura. Entonces, cuando nosotros miramos esta cultura material, todo es felicidad y entusiasmo, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos esa cultura visible, material que está fuera del agua, tiene un nivel emocional relativamente bajo. Por eso, esa parte muy pocas veces crea conflictos. Pero lo que nos interesa mirar es que además de esa cultura carita feliz casi todo el tiempo, ¿cierto? Tiene una implicación que crea conflictos, que crea diversidad, que crea diferencia, que crea tensiones, que crea falta de comprensión. Y esa es la que desde la interculturalidad nos interesa todavía aún más ir abordando. Entonces, si ustedes miran bajo del agua, dice Deep Culture, unspoken rules, reglas que no se hablan, pero ahí están, ¿cierto? Y está ligeramente escondidita bajo, ¿sí? Bajo lo visible, es decir, está muy cerca, pero ya no se ve. Y esto es con una carga emocional bastante alta. Por ejemplo, ¿cómo establecemos nosotros
patrones de conversación, que lo alcanzamos a ver en nuestras clases de inglés. ¿Qué significa lo adecuado, lo no adecuado, lo políticamente correcto, lo que se debe callar, lo que nunca se pregunta, lo que sí se pregunta, pero también está relacionado con el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, ¿sí? La política para tocar a las personas. Entonces, si ustedes miran, hay culturas, por ejemplo, la cultura musulmana no permite el contacto físico, solamente, sobre todo las culturas musulmanas que son bastante ortodoxas, bastante rígidas, no hay un contacto físico como de abrazarse o dar besos en la mejilla, ni darse la mano siquiera entre mujeres y hombres, a menos que sean miembros de la misma familia o que tengan un vínculo emocional fuerte, privado, íntimo. Entonces, de alguna forma, en Colombia, si nosotros vemos eso, nosotros conocemos una persona y a los 5 minutos nos despedimos de esta misma persona ya de beso. Es muy posible que nos la presenten de mano y nos despidamos de beso. Con los amigos nos tocamos, le quitamos lo que tiene en el saco, ¿cierto? O le movemos el cabello para arreglarle algo, o le decimos que tiene algo aquí. Entonces, de alguna forma, todos estos patrones culturales que no son hablados, también como el concepto de belleza, ¿cierto? Que es algo tan delicado dependiendo de las culturas, el manejo de las emociones, pues ya sigue siendo un aspecto cultural del que casi no se habla, su carga emocional. Y si nos vamos a la parte más profunda, donde la carga emocional es intensa, entonces ahí todavía vienen más lo que llamamos conflictos interculturales, eventos críticos o encuentros interculturales, donde definitivamente necesitamos, si lo hablamos desde la educación, hacer intervenciones pedagógicas. No me refiero a estas que son como grandes investigaciones, no, sino en el aula, ahí mismo, mediaciones culturales, ¿sí? Para poder establecer climas de equidad y democracia educativa. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de lo propio, se puede hablar de yo. Puedo decir yo hice, yo fui, yo hice tal cosa, suena muy egocéntrico. Podemos hablar, por ejemplo, del concepto de obscenidad, el concepto de locura o de problemas emocionales. ¿Esto qué significa culturalmente, cierto? ¿Cómo resolvemos los problemas, las relaciones entre los géneros, ¿sí? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si se prefiere competencia a cooperación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras actitudes? Actitudes hacia la vejez, actitudes hacia lo que se considera feo o indeseable. Entonces son temas culturales que van mucho más allá y poco lo pensamos. Perdón. Este es un paréntesis solamente como para abrir la recordación que si vamos a hablar de interculturalidad, el concepto de cultura tiene que estar totalmente renovado. No puede ser solamente la cultura material y el punto de partida de la interculturalidad siempre será un concepto de cultura que sea flexible, dinámico, abierto, en constante movimiento y en constante transformación. Seguimos a otro concepto problemático dentro de la interculturalidad y es la diversidad cultural. Y yo quise tomar una de las definiciones más sencillas y simples, que es de la UNESCO. Recuerden, aquí abro un corchete de publicidad. Recuerden que la UNESCO tiene toda la serie de libros sobre la interculturalidad, competencia intercultural, ciudadanía global. Todos están libres y descargables en la red, en PDFs, y los pueden sencillamente descargar y mirar. Cierro el paréntesis. Aunque bueno, esto tiene unas reservas que ya vamos a hablar ahorita más tarde. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de diversidad cultural? La diversidad la hemos entendido a veces, ¿sí? Algunas veces un poco equivocadamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a diversidad cultural, nos referimos a ese gran menú, ¿sí? Y versatilidad de formas de ser y actuar en el mundo. No nos interesa si la persona es de Francia, si es de Italia, de Estados Unidos, o si es aquí de Bogotá, de Las Aguas, aquí en el barrio donde vivo yo, o de la Universidad de los Andes o de la Nacional, ¿sí? Es decir, esa diversidad va más allá de la distinción de las fronteras. Es una diversidad también ideológica, es una diversidad entre géneros, entre formas de ver el mundo, cosmovisiones o cosmogonías, cuando hablamos de los pueblos originarios colombianos, ¿cierto? Entonces, la diversidad cultural no se refiere al foráneo, al que tiene otro pasaporte diferente al mío, sino a aquella persona que yo podría percibir tal vez como diferente de mí, ni siquiera tal vez lo sea,
pero esa es la percepción que yo podría tener. Entonces la diversidad también necesita descuadrarse, ¿cierto? De lo que pensamos que es como lo extranjero y atribuir más la diversidad a ese sentido de es otro, ese otro cultural con O mayúscula que yo percibo como diferente de mí. Pero a este concepto de diversidad también se le debe sumar algo que es la pluriversidad, que es un concepto que se está usando muy recientemente y es cuando esa diversidad está acompañada por intersecciones. Entonces, es diferente de mí, no solamente en el género, en lo religioso, en lo intergeneracional, ¿sí? Entonces hay más aspectos que se traslapan y lo hacen mucho más diverso que sencillamente decir que es diferente de mí. Entonces, dos conceptos muy rápidos y ambos conceptos son anglocéntricos y eurocéntricos, es decir, estas son las definiciones que generalmente aprendemos en la universidad, de los libros, etcétera. Evidentemente no estoy haciendo un juicio sobre esto, sino recalcando que es una tendencia específica, ¿sí? Y que han sido las tendencias que han originado toda esta discusión. Entonces, la interculturalidad se puede definir como un conjunto de relaciones e interacciones que tienen lugar de manera intencional entre culturas diferentes. Recuerden lo que acabamos de hablar de diversidad y culturas diferentes, con el fin de promover el diálogo, el respeto mutuo y la conciencia de preservar la identidad cultural de cada individuo. Si yo quiero ser intercultural, el reconocimiento comienza por mí, ¿sí? Por mi cultura, por valorarme, por saber de dónde vengo y comenzar ese proceso intercultural es de propia comprensión para comprender a ese otro diverso. Hay otra definición que dice que la interculturalidad, también esta es de la UNESCO, es una existencia e interacción equitativa. Entonces, de alguna forma, ya aquí vemos que la interculturalidad no es un método, no es un método ni una forma de aprendizaje, es básicamente una postura frente a la vida, frente a la sociedad misma. Es un concepto amplísimo que tiene muchas aristas y las vamos a ver muy por encima. Entonces, así como hay personas que dicen la interculturalidad es tener habilidades, actitudes y conocimiento sobre otras culturas, ya más y más los conceptos de interculturalidad se hablan a relaciones e interacciones y existencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. ¿Cómo se hace esto? A través del diálogo y del respeto mutuo, ¿cierto? Bien, continúo. Quería tengo varias tablas y ustedes disculpen porque es como la mejor manera de acopiar información. Pero entonces aquí vamos a complejizarlo, vamos a ponerlo un poquito más difícil. Vamos a la universidad, leemos libros y nos encontramos con esa primera interculturalidad, esta de la diapositiva anterior, donde yo les digo, bueno, ¿qué piensan estos autores? Byram además fue mi profesor, sí, entonces nos encontramos con estas propuestas que además se derivan inicialmente, no una única vez, inicialmente del marco de referencia común europeo para las lenguas y la evaluación, porque el profesor Byram también fue parte del equipo diseñador del marco. Entonces él dice, sí, dijeron, ¿cómo ponemos todas estas lenguas en conjunto? Nos toca también pensar el aspecto cultural y sale esta interculturalidad que se propone en la educación y en la educación de lenguas extranjeras. Pero el concepto de interculturalidad ya era muy viejo en Colombia y América Latina, ¿sí? La interculturalidad de los pueblos originarios. Y la interculturalidad de los pueblos originarios, desafortunadamente, con el permiso de ustedes que sé que saben mucho más de esto que yo, porque yo no soy etnoeducadora, ¿sí? Se ha reducido algunas y muchas veces la etnoeducación a un sistemas muy cerrados y además diseñados por no indígenas, y esto se vuelve problemático. Entonces, esta interculturalidad inicial que conocemos, la que está planteada para las lenguas extranjeras como el inglés, generalmente es una interculturalidad que viene del norte global, de los países europeos o de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos otra visión desde el sur global. Alguien dice, un momento, toc, 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 ¿cómo así que tenemos todos estos conceptos que vienen del norte global y que de alguna manera son como un poquito más del marco de referencia común europeo, un poquito más impuestos? ¿Qué pasa si repensamos la interculturalidad desde lo indígena, desde lo rural, ¿cierto? Desde lo indígena, desde lo afro,
desde las comunidades que cultivan la tierra, etcétera, desde los sitios que no son las grandes urbes, ya sea europeas o colombianas, por ejemplo. Entonces, Catherine Walsh, que ustedes tal vez ya la conocen, seguramente sí, en trabajos que ha hecho con Miñolo, plantearon tres tipos de interculturalidad mirándolas desde el sur global. ¿Hacia dónde voy apuntando? Que no hay una única interculturalidad. Entonces vayan pensando, si nosotros queremos enseñar inglés interculturalmente o lenguas en general o áreas del conocimiento en general con una perspectiva intercultural, ¿desde dónde nos paramos? Entonces miren estos cuadros y a dónde quedarían ustedes. Un ejemplo, o tal vez mezclamos cosas. Eso puede ser también. Hay una interculturalidad funcional, que es la que supuestamente propone la mirada europea. La mirada europea propone la interculturalidad funcional y relacional. Miremos un poco, y ahí tienen ustedes para que lo miren luego con más calma cuando les compartamos el material, la definición general, la finalidad principal, la relación con el poder, ejemplos comunes y la crítica central. Entonces, si ustedes miran una interculturalidad funcional, es un poquito como la gran bandera de la diversidad, ¿sí? Entonces, esto es diverso, lo otro es diverso, la diversidad, viva la diversidad, ¿sí? Un poco, se usa un poquito para traducir un poco esto como caballito de batalla, para parecer que estamos siendo inclusivos, ¿sí? Que estamos incluyendo determinados grupos. La finalidad es un poco manipular los temas de gobernabilidad, de estabilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Se mantiene una hegemonía. Yo enuncio todo esto y decimos que toleramos y debemos ser tolerantes, como si estuviéramos haciéndole un gran favor a esas otras diferencias o diversidades, ¿sí? Entonces ahí sigue habiendo un manejo de poder desbalanceado. Los ejemplos son los programas de inclusión étnica. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las publicidades de los colores de Benetton, United Colors of Benetton. Entonces salía un asiático, un afro, un chino, un caucásico, ¿sí? Una morena, una latina, entonces se mostraba y eso era inclusión. Eso es lo que se llama folclorización, ¿cierto? De las minorías o de los grupos étnicos diversos. Yo muestro como esa fotografía y me hago como que soy diverso. ¿Sí? Y eso es algo funcional, es superficial y no transforma la problemática en realidad de fondo, la educativa, la de poder. Si es relacional, entonces sí, se avanza, se promueve el diálogo, ¿sí? Se promueve la convivencia, el reconocimiento mutuo, se fomenta verdaderamente el respeto entre diferentes grupos y busca como equilibrio y armonía, pero la pregunta es, ¿en realidad se puede tener tal armonía? ¿Se puede trabajar hacia ella, cierto? Pero evidentemente hay una cantidad de asimetrías, hay una cantidad de tensiones en cuanto al poder, ¿sí? Entonces se hacen actividades interculturales en escuelas, encuentros de saberes, celebraciones multiculturales, ¿sí? Y puede quedarse en el nivel simbólico, pero no cuestiona, ¿sí? ¿Quién tiene, por ejemplo, el poder del conocimiento? Yo les digo que yo he hecho de todo esto, ¿no? Es decir, no es algo como, no, yo nunca he usado la interculturalidad funcional. Claro que la uso. Y mucho más cuando estamos iniciando procesos. Menciono cómo se maneja esto y lo mismo la relacional. Pero el punto crítico de llegada de la interculturalidad desde el sur global es, por ejemplo, debe ser un proyecto político repensar esa diversidad y repensar ese otro, ¿sí? Desde el conocimiento, ¿sí? Para que se transformen las estructuras coloniales. ¿Cuáles son esas estructuras coloniales? Todo lo impuesto, ¿sí? Marcos educativos verticales impuestos, objetivos impuestos, lenguas impuestas, ¿sí? Con una forma de funcionamiento impuesto. Entonces, lo que se quiere con una interculturalidad crítica es luchar un poco contra lo que nos aqueja, la desigualdad, el racismo, el colonialismo epistemológico, es decir, ¿cómo va a llevar usted, por ejemplo, un libro de inglés a Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, o a las favelas de Medellín, en un voluntariado, y le va a preguntar a un niño, y en sus próximas vacaciones usted va a ir a París, a Francia, o a París, a Italia, a Roma o a no sé, o a Nueva York, ¿sí? Entonces es un modelo totalmente colonizante, totalmente salido de la realidad.
no cuestiona, ¿cierto? Que haya como unas jerarquías. Entonces, este modelo sí cuestionaría un poco esas jerarquías y ver qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, de dónde vienen los materiales, qué criticidad debo yo desarrollar frente a esto, cómo se ensalza o cómo se realza un poco la interculturalidad crítica con educaciones propias, ¿sí? Que recuperen saberes ancestrales, participación política específica. Es muy claro en los pueblos indígenas, afrodescendientes, las pedagogías decoloniales. No siempre se da, pero digamos que es muy visible aquí. Su implementación, ¿qué requiere? Que haya una voz contestataria, ¿cierto? Profesores que comprendan la realidad de sus estudiantes y que tengan en cuenta la voz de sus estudiantes para construir Ya van conocimiento. media hora de sala. Eh, Creo que por ahí tengo un micrófono abierto, gracias. ¿Cómo se ve esto? Miren este cuadrito, por favor, tengo un microfonito abierto. Gracias. Si miramos, esto me quedó un poquito chueco porque lo deberían poder ver todo horizontal, pero no tengo grandes cualidades de diseño en PowerPoint. Entonces, la interculturalidad funcional es un primer momento, un segundo momento es la relacional, ¿cierto? O sea, que vamos de la asimilación a la convivencia simbólica, y la interculturalidad crítica es una transformación. Sin embargo, les digo, nada está bien, nada está mal en el sentido de que todo es cambiante. Cuando hablamos de interculturalidad, es importante que ustedes reconozcan, ¿sí?, qué es y cómo se maneja para que puedan comprender la praxis pedagógica. Si hay temas de interculturalidad funcional, son mucho mejores a que haya cero interculturalidad en absoluto. Entonces son procesos y nosotros en la práctica pedagógica posiblemente podemos visitar temas de asimilación, de convivencia simbólica, así como transformación estructural, porque como les dije, la misma interculturalidad no permite esas exclusiones, pero han sido momentos muy visibles del transcurso de la interculturalidad, ¿sí? ¿Qué hablamos entonces como competencia intercultural? La capacidad de repensarnos, de repensar la perspectiva cultural y reflexionar sobre las diferencias y puntos culturales en común. Esto sigue siendo bastante funcional. Esta capacidad permite la navegación exitosa de las diferencias culturales definidas como experiencias, valores, interpretaciones, juicios y comportamientos que difieren entre las personas. El tema es cómo trasladamos esto a la educación de lenguas y cómo trasladamos esto a la educación de lengua rural, es decir, qué aspectos podríamos tener en cuenta. Recuerden que estos son disquisiciones, estoy agarrada de teoría, pero también de temas que he trabajado en mi investigación. Entonces, si nosotros tenemos aquí estoy definiendo competencia intercultural desde Bennett, que son los autores británicos, y aquí trato de hacer como una traducción para nosotros. ¿Qué significaría que usted y yo, como profesores de inglés o profesores o involucrados en el área educativa como tal, tengamos competencias o agencia intercultural? ¿Por qué pongo agencia? Porque la palabra competencia es una palabra anglófona, pensada desde las culturas del norte. Cuando yo hablo de agencia, es esta gestión, por eso yo trato de hablar de agencia intercultural para mostrar la diferencia entre las dos perspectivas. Entonces, si es funcional, ¿cierto? Necesariamente deberíamos poder mirar que si usted desarrolla competencia o agencia intercultural, desarrolle esa capacidad de interactuar respetuosamente. Eso se lo vamos a enseñar a nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cómo desarrolla esa agencia intercultural? Tanto él como yo interactuamos respetuosamente con personas de otras culturas para asegurar la convivencia y eficacia en contextos diversos. No necesariamente hacemos cuestionamientos. En un segundo momento, la interculturalidad relacional, para desarrollar esa agencia intercultural, desarrolla el diálogo, la comprensión y el convivir con otras culturas desde el respeto, la empatía, la apertura, buscando equilibrio intercultural. En este momento se desarrolla el diálogo intercultural, la sensibilidad intercultural, la apertura de terceros espacios de diálogo, que eso es otro debate un poquito más amplio. Pero si ya quiero ser y desarrollar una competencia crítica intercultural, entonces
desarrollo mi capacidad ética, política y epistémica. ¿Qué es eso epistémico? Desde el conocimiento. Cuestiono los paradigmas que existen, las leyes, las formas de ser, resisto y transformo esas desigualdades históricas. ¿Quién me dijo a mí que no podía usar una lengua indígena dentro de mi clase de inglés? ¿Sí? Entonces, de alguna manera hacemos unos avances que implican reflexividad, descolonización del saber, que significa quitarle la antorcha a un único actor. Cuando descolonizamos el saber es porque entramos a validar todos los saberes presentes en el aula de clase como igual de importantes en un proceso de co-teorización conjunta, colaboración y co-construcción de los conocimientos, ¿sí? ¿Cómo se aplica eso? En lo funcional, por ejemplo, en la formación de las empresas para mejorar el trabajo en equipos interculturales, se ve esa agencia intercultural de esa forma. En lo relacional, se hacen talleres de diálogo intercultural en escuelas para promover el respeto. Y en la interculturalidad crítica hay procesos educativos más profundos y más transversales, ¿sí? Ya miramos un poco el tema de los pueblos indígenas, el manejo del poder, de los currículos, de las prácticas, desde sus cosmovisiones, etcétera. Esto está un poco más complejo ahora. Esta tabla es con el fin de que la miren detenidamente luego, pero miren estas preguntas cuando enseñamos inglés desde los 3 tipos de interculturalidad. ¿Cómo quiere usted enseñar inglés interculturalmente? ¿Sí? Primera pregunta, ¿enseñar inglés en la ruralidad es inclusión o colonización lingüística? ¿Sí? Entonces usted desde lo funcional se puede aproximar mirando un poco que los estudiantes aprendan lo suficiente para tener una movilidad en el futuro, es decir, el estudiante se adapta a lo que hay allá afuera sin mayor crítica, eso es una estrategia. Desde lo relacional, el estudiante busca la enseñanza del inglés, quiere ayudar a ese estudiante a que haga un equilibrio para el respeto de las culturas locales y fomentar la convivencia cultural. Y en la crítica, evidentemente, ya hay, se refiere a que se pueda hacer la relación o evitar que haya una neocolonización del conocimiento de la lengua. Hay otras preguntas como qué saberes rurales se pierden si se prioriza el inglés como lengua de prestigio, porque esa relación de lengua de prestigio y entornos rurales evidentemente se tiene que acabar, ¿cierto? ¿Qué significa desarrollar competencia o agencia intercultural en inglés en contextos de exclusión histórica? ¿Sí? ¿Cómo enseñar inglés reconociendo la agencia de estudiantes rurales? Entonces ahí vamos ahí a ese punto específico, leo las 3 preguntas. ¿Qué metodologías activas pueden motivar a los estudiantes rurales a participar en clase y mejorar su rendimiento? Eso es desde lo funcional, desde lo relacional, cómo diseñar proyectos de aula que conecten los intereses de los estudiantes rurales con contenidos culturales globales y desde lo crítico, cómo construir una pedagogía del inglés que parta del territorio, reconozca las luchas sociales y potencie la agencia política de los estudiantes, ¿sí? Entonces son preguntas interesantes y les dejo la última pregunta para reflexionar. ¿Quién decide los contenidos culturales, ¿sí? ¿Quién decide los contenidos culturales en las clases de inglés rurales? ¿Quién decide eso? ¿Qué material, qué contenidos va en qué? Eso es algo también de suma importancia. Prosigo. Si miramos entonces lo dicho y tratamos de traducirlo de una manera bastante sencilla, porque no es sencilla, pero lo más sencillo posible para que podamos seguir dialogando, ¿sí? Hay que tener en cuenta 2 aspectos. Pensarnos como docentes interculturales y pensar que nuestros currículos pueden ser interculturales y en este conversatorio el planteamiento es interculturales, además de que son per se rurales, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, le voy a solicitar, Maricel, ¿estás presente? Sí, señora. ¿Podrías, por favor, vamos a leer 2 estudios de caso? Le voy a pedir a mis colegas Maricel y Víctor que me ayuden. Primero tú, Claro que Maricel, sí. con el casito de Manuel. Adelante. Manuel, futuro docente entre dos mundos.
Manuel es un joven de la comunidad indígena Huitoto, del Amazonas colombiano. Desde pequeño ha aprendido de sus abuelos los relatos orales, las plantas medicinales y la importancia de la palabra en la construcción de comunidad. Su lengua materna es el huitoto, aunque también habla español con fluidez. Ha sido becado por una universidad en una ciudad capital para formarse como licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Durante sus clases universitarias, Manuel es evaluado principalmente por su capacidad de reproducir métodos de enseñanza centrados en estándares internacionales del inglés como el marco común europeo y por su dominio de contenidos culturales anglosajones. Seguimos en la próxima, Maricel, por favor. Maricel. Aunque es un estudiante, aunque es un estudiante comprometido, a menudo se siente incómodo. Sus saberes comunitarios, sus preguntas sobre el rol de las lenguas indígenas y sus propuestas para enseñar inglés partiendo del territorio y de la cosmovisión Huitoto no son tomadas en cuenta. Sus profesores, aunque bien intencionados, lo animan a no complicarse y a ceñirse al plan de estudios. Cuando Manuel propone diseñar una unidad didáctica que relacione el aprendizaje del inglés con los relatos orales de su pueblo, su propuesta es vista como una bonita curiosidad, pero poco rigurosa. Siente que está siendo formado para enseñar en contextos urbanos mestizos, desconectado de su realidad. Comienza a preguntarse, ¿para qué quiero enseñar inglés si eso significa callar lo que soy? Muchísimas gracias, Maricel. Muy amable. Víctor, ¿estás por allí? Claro que sí. Adelante, Víctor. Bueno, permíteme un segundito que corro las preguntas. No, no tenemos preguntas aún. Por favor, recuerden que está abierto el cajoncito para que nos vayan contando qué inquietudes les surgen. El estudio de caso. Carolina es una joven de origen campesino que creció en una vereda del sur del Tolima en una familia dedicada al cultivo de café. Cursó toda su educación básica en una escuela rural multigrado, donde tuvo clases de inglés de manera intermitente y muchas veces impartidas por docentes no especializados. Motivada por su deseo de volver y enseñar a los suyos, ingresa a estudiar licenciatura en inglés en una universidad pública. Allí se enfrenta a una formación altamente urbanocéntrica. Los materiales, ejemplos y prácticas de aula están centrados en contextos urbanos y en estudiantes con acceso a tecnología, bibliotecas y conectividad constante. Durante su práctica docente final, Carolina es asignada a una institución rural de su municipio. Al llegar, descubre que muchos estudiantes no tienen acceso a Internet, que algunos apenas están familiarizados con el español escrito y que sus intereses están profundamente conectados con el trabajo agrícola, la vida familiar y los procesos comunitarios. Muy bien, gracias, Víctor, y gracias, Maricel. Con gusto. Seguimos, Víctor. Aquí está la última parte. Perdón. Carolina intenta aplicar las estrategias aprendidas en la universidad como presentaciones digitales, análisis de letras de canciones en inglés y el uso de aplicaciones para practicar vocabulario. Sin embargo, se encuentra con serias limitaciones materiales y una brecha cultural que no fue abordada en su formación. También intenta vincular temas del entorno rural, al aprendizaje del inglés como el clima, las labores del campo o el ciclo del café. Sus asesores universitarios le dicen que esas ideas no hacen parte de los estándares y que debe, más bien, enfocarse en prepararlos para las pruebas a ver. Frustrada, Carolina reflexiona si realmente es posible enseñar inglés desde lo rural sin imponer modelos urbanos y descontextualizados legitimados por el ministerio y las secretarías. Y si enseñar inglés pudiera ser también una forma de mostrar y defender lo que somos, no solo de adaptarse a lo que otros esperan de nosotros, escribe en su diario de práctica. Gracias nuevamente, Víctor y Con gusto. Maricel. Ahí tenemos dos casos frecuentes, uno desde los pueblos y otro desde una estudiante. Ambos casos son partes de una investigación que hemos estado llevando a cabo, pues ya va terminando con la Universidad del Bosque, ¿sí? Y básicamente es mirar también un poco cómo se sienten las personas que se están formando para ser docentes frente a los parámetros rígidos del inglés. Entonces, ustedes ven en ambos casos que hay un sistema que es excluyente, que es totalmente vertical epistemológicamente hablando, es decir, un conocimiento que llega forma de ducha,
es decir, de arriba hacia abajo, y evidentemente deja poco espacio para toda esa creatividad y para todo ese diálogo intercultural. Entonces, ahí hay un par de ejemplos. ¿Quiénes somos interculturalmente hablando? Entonces, a partir de esto es una propuesta dentro de esas investigaciones que yo les cuento. Quisimos como hablar de quienes podríamos, ¿cierto? No es una camisa de fuerza, ser como docentes interculturales. Parte de lo que escribimos en nuestros documentos como co-investigadores del proceso son los siguientes. Somos educadores que habitamos múltiples fronteras culturales, lingüísticas y epistemológicas. Enseñar inglés en Colombia no es solo transmitir una lengua extranjera, sino situarse en un cruce de caminos entre lo local y lo global, entre lo propio y lo impuesto, entre el deseo de ampliar horizontes y el riesgo de desplazar otros saberes. Es decir, ahí hay un reconocimiento de lo que está, y bajo ninguna circunstancia decimos, no, no vamos a tomar las teorías anglófonas, no, totalmente, tratamos de hacer una especie de diálogo interdisciplinar, ¿sí? Donde todo pueda entrar a jugar positivamente. Interculturalmente somos también el resultado de nuestras historias, de nuestras lenguas maternas, nuestras comunidades, nuestras memorias escolares y nuestras experiencias de contacto con lo distinto. Al enseñar inglés, llevamos con nosotros no solo el idioma, sino también visiones del mundo, valores y normas culturales que muchas veces no cuestionamos. Somos o podemos llegar a ser puentes, mediadores, pero también, si no somos conscientes, agentes de reproducción de desigualdades culturales y epistémicas. Entonces, de alguna forma, esto es una reflexión de quiénes somos o podríamos ser como docentes interculturales. ¿Qué significa reconocernos interculturalmente? Porque es como casi como una declaración, ¿sí? Las preguntas que orientarían esto sería como qué culturas y saberes hemos aprendido a considerar válidos en el aula, ¿sí? ¿Qué consideramos que es lo adecuado, lo válido, lo necesario? ¿Qué lenguas y formas de conocimiento hemos aprendido a validar y o silenciar? Cómo nuestras propias identidades de raza, de clase, de género, de origen, moldean la forma en que enseñamos y nos relacionamos con nuestros estudiantes. Somos en suma sujetos en tránsito, esto es si nos queremos pensar interculturalmente, ¿cierto? Con el potencial de enseñar lenguas no solo como herramientas de comunicación, que eso sería el viejo paradigma de los métodos, de todo esto, sino como espacios de diálogo, resistencia y transformación. Entonces, cuando pensamos un aula de inglés o un aula educativa, porque esto aplica en la educación en general, debemos quitarnos el chip de que es sencillamente las lenguas y las formas son maneras de aprendizaje, de saber o de comunicación en el caso de las lenguas, sino que es un espacio de diálogo, es un espacio de negociación, es un espacio de construcción de paz, si lo queremos así, ¿cierto? Pero también de resistencia, cuando escuchamos los saberes de nuestros estudiantes, cuando escuchamos sus historias de vida como parte del currículo, ¿sí? Son espacios de resistencia y de transformación. No voy sobre todo esto porque veo que el tiempo se va acortando, pero esto es un documento junto con lo anterior, es parte de mi portafolio de reflexiones, ¿sí? Y este portafolio de reflexiones interculturales, a esta parte que es un capítulo que yo tengo escrito, un capítulo personal, no publicado, que yo le llamo borrador interminable, porque siempre usted puede seguirle escribiendo y agregando cosas. Y no se trata de abrumarnos como docentes interculturales, porque hay que entender que el giro intercultural no se trata de acumular conocimiento nuevo para nuestra docencia, sino es un cambio, es una mirada frente al conocimiento y frente a la pedagogía, frente a la relación que tenemos con nuestros estudiantes. Recuerden que estoy hablando desde la perspectiva educativa, porque la interculturalidad tiene perspectivas políticas, sociales, psicológicas, muy diferentes, no diferentes, complementarias a lo que estoy hablando. Entonces,
Cuando hablamos de un perfil, me dicen a veces, pero ¿cómo se ve eso, profe? Si uno es intercultural, ¿yo qué debo mostrar o eso cómo es? Yo he escrito una serie de cosas y ya cuando compartamos el material lo pueden leer con atención. Eh, yo creo que el punto de partida es crear esa conciencia intercultural, ¿sí? La conciencia intercultural en educación y en lenguas es necesariamente que no una sola talla o una talla única le queda bien a todo el mundo, ¿sí? Totalmente, la diversidad debe reconocerse dentro de esa identidad cultural y también hay que reflexionar un poco sobre quiénes somos, cuáles son nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestra comprensión de la diversidad. Hay muchos valores asociados al docente intercultural, ¿cierto? Entonces la empatía es uno de ellos, capaz de ser empático con las experiencias y perspectivas de nuestros estudiantes, de su origen cultural, ¿sí? La flexibilidad. Y aquí yo creo que tenemos mucho que aprender porque nuestra educación de formación de profesores algunas veces trata de reproducir modelos que han sido probados como exitosos. Y está muy bien, hay modelos que han sido probados exitosos desde la Academia Internacional. Digamos que no tiene nada de malo tener estos modelos exitosos, pero lo que sí debe ser es que el modelo debe abrirse para recibir perspectivas frescas que celebren la inclusión y la diversidad como tal. Entonces sí debemos ser flexibles a cuáles son los nuevos enfoques o las nuevas miradas o las transformaciones que se están llevando a cabo. Comunicación efectiva, ¿cierto? Como educadores es casi que un compromiso ético tener esta comunicación efectiva, ese respeto por la diversidad, el conocimiento intercultural, ¿sí? Pero digamos que este conocimiento intercultural, ustedes vieron todos los conocimientos interculturales sobre los que se puede transitar en los cuadros que les mostré anteriormente. ¿Cómo quieren comenzar a transitarlos? ¿Quieren comenzar conociendo un poco lo que es funcional y luego lo que es crítico? ¿Quieren verlo como un continuo o más bien quieren verlo como un círculo que realimenta uno del otro? Eso depende de las necesidades de cada uno. La inclusión, habilidades pedagógicas interculturales, y esto básicamente tiene mucho que ver con el diseño de objetivos y desarrollo de actividades, que digamos que esto podría ser una segunda charla porque es enorme también la colaboración, el desarrollo profesional continuo. Y aquí yo siempre le recuerdo a los profesores, el desarrollo profesional continuo muchas veces no necesita una inversión económica que nos, digamos, a veces decimos, es que me toca pagar. Sí, claro, las certificaciones cuestan, pero hay una serie hoy por hoy de recursos en la red, de grupos de conversación, grupos de estudio, grupos de investigación, semilleros que invitan a estos diálogos, ¿sí? Sin que necesariamente haya una inversión monetaria. Y evidentemente, el perfil del docente intercultural es lograr que sus estudiantes también, ¿sí? Poco a poco incursionen y desarrollen estrategias interculturales en sí mismos, ser un replicador de esa estrategia y de esa mirada intercultural, ¿sí? Esto es un ejemplo de un ejercicio, ¿sí? ¿Por qué lo pegué aquí? Porque la pregunta era, ay, sí, todo muy bonito, profe, pero ¿cómo llego yo ahí? Entonces he tratado como de ir respondiendo algunas preguntas que surgen de algunas conversaciones anteriores. Entonces, debemos descubrirnos como docentes interculturales y esto requiere o necesita de una ayudita sistemática, hacer ciertos ejercicios para nosotros como profesores comenzar a desarrollar esta orientación intercultural, por ejemplo, hacer una evaluación de nuestra identidad cultural, descubrir nuestras raíces culturales, nuestros orígenes étnicos, pensar nuestra lengua materna, ¿sí? Hacer narrativas culturales sobre nosotros mismos, una narrativa contando cómo ha sido nuestro recorrido intercultural, porque muchas veces somos interculturales, ya estamos transitando miradas interculturales en educación, pero no nos hemos dado cuenta, no sabemos que tienen un nombre, entonces hacerlas conscientes mediante narrativas escritas, explorar nuestra lengua de origen, entrevistas interculturales, por ejemplo, hablar con amigos, familiares, colegas, otros individuos que provengan de diferentes culturas y recuerden que no tiene que ver con la foraneidad, sino con la diversidad.
preguntar sobre sus experiencias, cómo han influido esto en su identidad. Y reflexión sobre los prejuicios y estereotipos. Recuerden que somos un combo. Vamos al salón de clase con un paquete de prejuicios y estereotipos. ¿Cómo funciona esto sobre nuestra enseñanza de la lengua? ¿Esto cómo lo tenemos? Lo tenemos en pleno conocimiento, sabemos cómo son estas limitaciones. Hay que cuestionarse de dónde proviene todo esto, de dónde me vienen estos estereotipos, por qué tengo yo prejuicios sobre algunos grupos específicos, etcétera. Perdón. En esta diapositiva, en esta parte, yo identifico como tal, trabajando con mujeres, yo tengo un trabajo con mujeres sicuani de Puerto Gaitán, del resguardo Huacoyo y educación intercultural, ¿sí? Y dentro de todo lo que aprendí de ellas, ¿sí? Parte de ser un docente intercultural en áreas rurales puede provenir de ciertas reflexiones. Algunas de estas reflexiones podrían ser interesantes para ustedes, ¿sí? Entonces, un docente intercultural que está en un contexto rural desarrolla 5 dimensiones, podrían ser más, por supuesto, pero estas son las que he observado hasta el momento. Una dimensión de identidad y de la reflexión, donde se desarrolla una conciencia intercultural situada, ¿cierto? Entonces hay algo in situ, se refiere a ese grupo de personas. Aquí para la enseñanza de la lengua o educativa pueden pensar en otros grupos específicos, ¿sí? Como el campesinado, los grupos que tienen cierto tipo de sembradíos o cierto tipo de costumbres rurales, etcétera, ¿sí? Una conciencia intercultural situada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una norma. La norma intercultural la propone el grupo con el que ustedes están trabajando, ¿sí? La reflexividad crítica o la capacidad de cuestionar prejuicios, privilegios, prácticas pedagógicas. Pero hay una segunda dimensión que es epistémica y pedagógica, es decir, de dónde saco yo el conocimiento, qué prácticas didácticas pedagógicas llevo al aula. Y esto tiene que ver con la integración de los saberes territoriales, tener en cuenta y valorar los conocimientos campesinos, los conocimientos locales, ancestrales, y una didáctica contextualizada. ¿Cómo adapto yo mis metodologías y mis contenidos, ¿sí? Al entorno en el que estoy? Eso puedo llevarlo yo, por ejemplo, de Bogotá a una vereda específica, así como lo tomé de la Universidad XYZ y aplicarlo a una vereda específica tal cual como si fuera copy-paste. No lo creo, ¿cierto? El otro componente es el lingüístico y el comunicativo, ¿sí? Y esto tiene que ver con las lenguas, el pluralismo lingüístico. Donde vayamos tenemos pluralismo lingüístico sí o sí, porque pensamos que dentro del mismo español tenemos variantes, tenemos acentos, tenemos regionalismos, tenemos palabras acuñadas por la necesidad del entorno, palabras que se refieren a la tierra, a la siembra, al clima, etcétera, ¿cierto? Entonces hay un pluralismo lingüístico per se y que merece reconocimiento, respeto, uso pedagógico específico. Y cuando se dan lenguas indígenas, muchas veces se pueden hacer temas de comparación y contraste entre las lenguas sin temor a que es que si estamos aprendiendo inglés, la otra lengua está totalmente prohibida, porque ahí habría una visión derogatoria, discriminadora de la lengua madre, que es un muy mal mensaje anti-intercultural, ¿sí? No se trata de que cuando enseñamos la lengua vamos a hablar en la lengua materna, no, sino que se vale alguna acotación o alguna comparación en términos de aprendizaje como tal, como una especie de vehículo para celebrar esa diversidad en el aula. La enseñanza del inglés con enfoque intercultural, promoción del enfoque del inglés como diálogo en el mundo, sin desplazar lenguas ni saberes locales. Y aquí yo sí les quiero comentar una cosa. Es falso de toda falsedad que los grupos autóctonos y nuestras familias originarias colombianas rechacen las lenguas extranjeras. Hablando con estas mujeres sicuanas, son fascinadas por el inglés, les encanta, quieren aprender inglés, quieren vender sus artesanías en el extranjero, quieren hacer
TikToks de sus artesanías y hablar en inglés para proponer su cultura y además quieren aprender coreano y otras también quieren aprender italiano. Entonces, es falso que si se pertenece a un grupo específico colombiano, este grupo, por la preservación cultural, no tienen intereses globales. Claro que los tienen, solo que defienden su lengua, defienden su cultura y quieren que esto sea tratado en igualdad de condiciones con las culturas dominantes, ¿sí? Las otras dos dimensiones son la ética y la política y la relacional y la afectiva. La ética y la política, el compromiso con la justicia social que debe haber en las aulas y la incidencia comunitaria como esa capacidad de articular el rol de los docentes con los procesos comunitarios para fortalecer ese momento cultural, ese ecosistema cultural del aula de clase, sea cual sea el aula de clase. Y la relación, la parte relacional y afectiva que se nos olvida tanto, la interculturalidad tiene un fuerte componente emocional, ¿sí? Del cual poco se habla o poco se trabaja. Entonces, evidentemente, las emociones están asociadas con compartir voces en el aula, ¿sí? Validar esas voces desde cualquier entorno en el que se esté, reconocer y comprender las trayectorias y las experiencias, por pequeñas o grandes que parezcan, y ese diálogo horizontal es construir esas relaciones pedagógicas basadas en el respeto mutuo, la escucha activa, el reconocimiento de los saberes no predominantes o no hegemónicos. Yo sé que es muchísima información, perdónenme esto, es una pincelada para que en algún momento podamos seguir hablando o de pronto ustedes me digan, me interesa específicamente el cuadrito tal y me gustaría dialogar un poco más sobre eso, ¿sí? ¿Cómo se usan esos componentes? Y ya comienzo a cerrar, sé que estoy cerca de la finalización. ¿Cómo se usan estos componentes? ¿Sí? Por ejemplo, como una base para diseñar programas de formación docente intercultural rural, una educación inicial y una educación continua, para plantear objetivos transversales a la educación, ¿cierto? Que estamos ejerciendo. Para elaborar rúbricas de observación de prácticas pedagógicas, podría ser, como guía para procesos de autoevaluación docente crítica o autoevaluación crítica docente, mejor, perdón por el desliz, eh, como marco para el desarrollo de proyectos pedagógicos interculturales, es decir, cómo hacemos un marco, pero recuerden que esto no es una talla para todo el mundo, no es talla única, cada contexto nos pide y nos muestra cuáles son las líneas interculturales que se pueden seguir. No hay una propuesta educativa de lenguas rural, sino dependiendo del contexto en el que usted esté, cuál de los marcos podría funcionarle para volver esa educación más intercultural y más inclusiva. Esto lo pueden ver después y es algo un poco más desde las políticas educativas. Para que ustedes miren con detenimiento, porque también la presentación en PowerPoint la pensé un poco como un tutorial, ¿sí? Como para que ustedes la miren y aprendan unas cositas más, más allá de lo que yo les pueda contar ahorita en este momento. Y entonces aquí hay una articulación entre el componente de la competencia docente intercultural y les comento que la competencia o la agencia docente intercultural es un concepto que estoy tratando de desarrollar, acuñar y seguir trabajando y está en conexión con la política de etnoeducación de la Ley 115 de 1994 y también hay una conexión con la política de educación rural diferenciada del Putumayo, que fue, digamos que uno de los primeros ejemplos de educación rural diferenciada, que es el COMPES 129. Entonces ustedes van a ver aquí un cruce de cómo se ve la competencia docente intercultural con lo que existe desde los aspectos de la conciencia intercultural situada desde la reflexividad crítica, la integración de saberes territoriales, didáctica contextualizada, pluralismo lingüístico, enseñanza del inglés con enfoque intercultural, compromiso con la justicia social, incidencia comunitaria, empatía cultural, diálogo horizontal. Entonces ahí les queda, si es de su interés, revisarlo con mucha más atención. Hacia el perfil, bueno, esto ya lo mencioné, perdón que lo cambié de sitio y olvidé borrarlo. Entonces, el llamado básicamente es revisar las tensiones y los desafíos, ¿sí?
¿Cuáles son esas tensiones y los desafíos? Evidentemente, la línea intercultural tiene exigencias que no podemos ignorar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros queremos interculturalizar las aulas de inglés o las aulas educativas en general, se necesitan reformas, ¿sí? Entonces siempre hay una resistencia institucional a las reformas, muchas veces, no siempre, ¿sí? Pero es porque tal vez la reforma se piensa como si fuera de un solo golpe. Resulta que la misma interculturalidad propone procesos graduales de reflexión, porque no se trata de comprar más materiales, ni se trata de prescindir de unos profesores y traer otros, no. Es un giro mental, es un giro en la perspectiva educativa, ¿cierto? Pero se necesita entonces transformación de objetivos gradualmente, revisión de las prácticas pedagógicas, ¿sí? Actualización docente, entonces digamos que son procesos graduales. Hay otra cosa que son las faltas de recursos, que es algo cierto, es un problema histórico, la falta de recursos para los temas educativos, porque tal vez se requieran algunas inversiones en capacitación, desarrollo de materiales, tiempo para capacitación, ¿sí? Etcétera. Equidad y justicia, evidentemente, una educación permeada por la visión intercultural y una educación en lengua, sea urbana o sea rural, necesita, digamos que, una apertura de ojo frente al tema de equidad y justicia. Y hay que preguntarse si esto es algo que las políticas de Estado, los gobiernos, los países quieren que pase, tener una relación crítica, una relación más contestataria frente a cómo estamos educando a nuestras nuevas generaciones y qué tipo de profesores somos nosotros, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando los sistemas educativos son muy verticales, no hay mucho interés en que se desarrollen estas venas críticas y sí que promuevan esa justicia, esa equidad de una manera muy visible. Esto también está asociado con una buena praxis del pensamiento crítico, sin duda. Adaptación de contenidos. Como no se trata de botar lo que tenemos a la basura, sino más bien de rearticular lo que tenemos, trabajar con lo que tenemos y darle nuevas miradas. Entonces, esto también en ese momento de adaptar contenidos, de revisar, de actualizar, tal vez nos remitimos nuevamente a la falta de recursos, ¿sí? Muy posiblemente no estén los recursos, el tiempo, etcétera. Muy posiblemente si interculturalizamos la enseñanza de lengua, el currículo como tal, los programas, habría que pensar en la evaluación y la medición del éxito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer investigación que nos permita ver si ha habido o si se está consiguiendo un impacto positivo en lo que estamos haciendo? O si hay que repensar y reevaluar. También hay resistencia docente. Ay, no, más de lo mismo. Otra palabreja de moda, así como, bueno, ustedes no son tan viejos como yo, pero yo vengo del tema de la autonomía, de las estrategias de aprendizaje en inglés en el pasado, ¿no? Luego de sí, las estrategias para aprender, las estrategias, language learning strategies, las estrategias, y luego de las estrategias, las inteligencias múltiples y después la autonomía en la enseñanza o el aprendizaje autodirigido del inglés, y luego el bilingüismo, ¿sí? Y luego. Siempre parece que habría una palabra sonora, ¿cierto? En el ámbito educativo, incluyendo las lenguas. Pero recuerden que la interculturalidad no es una propuesta metodológica y tampoco está relacionada directamente ni únicamente con las lenguas. Las lenguas es una aplicación que se hace, ¿sí? De la interculturalidad, pero no es la única disciplina, sino que se ve más como un fenómeno transinterdisciplinar, ¿sí? Internacional, que de alguna manera se ha hecho local, se ha hecho un proceso local, desde lo global hacia lo local, en diferentes disciplinas. Entonces, habría también que reflexionar sobre eso. Y frente a política y legislación, como ya lo hablamos, todo lo gubernamental, la legislación tal vez no favorecería, tal vez, estoy hablando desde la suposición, la interculturalización curricular. Los voy a dejar con esta historia y me dice Maricel cuánto tiempo tenemos para preguntas. ¿Sí? A mí me fascina contar historias y hacer tablas. No sé si se habrán dado cuenta. Un día, esta es la historia del colibrí, estoy segurísima de que algunos de ustedes ya la conocen.
Un día se desató un terrible incendio en un bosque. El enorme bosque se vio de repente envuelto por un furioso fuego salvaje. Asustados, todos los animales huyeron de sus hogares y salieron corriendo del bosque. Llegaron al borde, perdón por el error, de un arroyo y se detuvieron a mirar el fuego y se sentían muy desanimados e impotentes. Todos lamentaban la destrucción de sus hogares. Cada uno de ellos pensó que no había nada que pudieran hacer con respecto al fuego, excepto por un pequeño colibrí. Este colibrí en particular decidió que haría algo. Se abalanzó sobre el arroyo y recogió unas gotas de agua y se fue al bosque y las puso al fuego. Luego volvió a la corriente y lo hizo de nuevo y siguió yendo hacia atrás y una y otra vez. Todos los otros animales miraban con incredulidad. Algunos trataron de desanimar al colibrí con comentarios como, no te molestes, es demasiado para ti, eres demasiado pequeño, tus alas se quemarán, tu pico es demasiado pequeño, es solo una gota de agua, no puedes apagar este fuego. Y mientras los animales se paraban alrededor menospreciando los esfuerzos del pajarito, el pájaro notó lo desesperados y desamparados que se veían. Entonces uno de los animales gritó y desafió al colibrí en una voz burlona. ¿Qué crees que estás haciendo? Y el colibrí, sin perder el tiempo ni perdiendo el ritmo, miró hacia atrás y le dijo, estoy haciendo mi parte. Entonces, la invitación intercultural que yo les hago es que cada uno de nosotros haga nuestra parte. Y con eso me despido, termino la presentación y quedo muy pendiente a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas, muchísimas gracias. Que hay Doctora Bueno, parte de muchas la... Beatriz, gracias, Beatriz. muchas gracias. De verdad que para nosotros, bueno, esto seguramente la seguiremos molestando para que nos acompañe. Son muchas situaciones, lo que usted comenta, esto es algo, un tiempo muy corto, porque las escuelas normales superiores, yo creo que todos estábamos pensando en que muchos hemos hecho o trabajado esa interculturalidad funcional, ¿cierto? Tal vez algunos han tenido un acercamiento a esa interculturalidad relacional, pero lo que queremos es llegar a esa crítica. Eh, pero lo importante es que lo que usted también planteó, que es preferible hacer esa funcional que ni siquiera pensarla, ¿sí? Entonces, gracias por esas preguntas sobre la enseñanza del inglés en la ruralidad. Nos da muchas ideas también para el proceso de investigación que a veces muchos de nosotros decimos, ¿y qué investigo? Pero bueno, a todos los maestros en formación, a todos los docentes en ejercicio, allí muchas líneas para nosotros poder investigar. No hay una receta, creo que hay que reflexionar a partir de esa práctica para responder a esos cuestionamientos. Gracias por ese borrador interminable. Esperamos en algún momento poder contribuir a ese borrador interminable y poder generar esa conciencia intercultural, ¿cierto? La invitación nuevamente, entonces, es a que los maestros en formación pues exploren también en sus prácticas ese perfil intercultural y los que estamos en ejercicio, pues que lo hagamos como ejemplo, también desde las aulas en los programas de formación complementaria. Entonces, mil gracias. Voy a irme leyendo algunas de las preguntas que creo, algunas fueron contestadas, pero que quisiera hacerlas, ¿verdad, Víctor? Sí, qué pena, una pequeña intervención. Te están pidiéndote, Beatriz, si es posible que les compartas una copia de la presentación para que, pues hay Sí, personas interesadas allí en el chat también que han pedido tus datos, los he compartido para que lo tengas claro que presente y sí. pronto te escribirán. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Recuerden que también vamos a publicar este conversatorio, por eso se está haciendo la grabación. Bueno, entonces voy a leer la primera pregunta. Como le digo, si bien seguramente en algún momento se dio alguna respuesta, también quisiéramos como leerla y que nos pudieras dar la respuesta. ¿Qué estrategias se pueden adaptar al contexto rural para reducir la brecha que existe entre la ruralidad y la educación multilingüe, inglés, para el fortalecimiento de la interculturalidad? Repíteme la pregunta porque tengo varios conceptos ahí que me ponen a pensar. Sí. ¿Qué estrategias se pueden adaptar al contexto rural para reducir la brecha que existe entre la ruralidad y la educación multilingüe, entre paréntesis inglés,
para el fortalecimiento de la interculturalidad? Bien, yo creo que, mira, es una pregunta grandísima, ¿cierto? Porque básicamente lo que parece o parecería estar funcionando a nivel internacional, un poco, la interculturalidad rural o la interculturalidad in situ, que es más o menos cómo se teorizan estas aproximaciones, es decir, necesariamente para que haya esa valoración de la diversidad, de la otredad, necesitamos tener en cuenta nuestros entornos. Y esto se hace mucho más relevante en cuanto al tema rural en Colombia. Entonces, ¿cuál ha sido como el gran problema? El gran problema ha sido de la educación y en el inglés específicamente, es que el inglés está totalmente, queda totalmente como lengua de privilegio o lengua de imposición, ¿sí? En las experiencias que nosotros hemos tenido, en aras de premisas como, no, aquí solamente me habla en inglés, o no, si usted quiere, es decir, nunca se contempla. Un ejemplo muy sencillo, una profesora me comentaba hace ya algún tiempo que tomó un taller conmigo acá en los Andes, me decía, profe, lo que pasa es que él quería leer el cuento que la mamá le leía cuando era chiquito, en un caso específico, lo quería leer en español. Entonces yo le decía, sí, claro, lo puede leer en español, por supuesto. Claro que lo puede leer en español, pero lo puede analizar y lo puede desglosar y lo puede comentar en inglés. Es decir, el hecho que la lengua originaria del cuento o del arrullo, no era un cuento, era un arrullo, un tema para niños pequeños y bebés, ¿sí? Eh, Estaba en otra lengua, no necesariamente quiere decir que usted no pueda sencillamente leerlo en la lengua originaria y hacer todo el ejercicio en inglés. El tema de todo el mundo dice, no, pero es que en el aula de inglés solamente hablamos inglés. Claro, eso está muy bien y el estudiante lo logrará, pero no puede haber un acto derogativo de la lengua y la cultura materna. Entonces, cuando tenemos en cuenta las experiencias, la parte de multilingüe del inglés viene dada por toda esta imposición de los métodos. Nos ha funcionado muy bien cuando los estudiantes mismos producen parte de los materiales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ha habido cursos en específico, estoy hablando en educación superior, pero tal vez ustedes puedan pensar la adaptación, en que parte de los materiales del curso son las narrativas que usan los estudiantes hablando de sus propias experiencias interculturales o cómo comprenden al otro. Entonces, también miraba, hacía yo una observación en un aula de secundaria de un colegio privado aquí, que donde los estudiantes escribieron un texto que se llamaba ¿Quién es el rarito? ¿Sí? El rarito, porque ahora los niños tienen esa palabra, ¿sí? ¿Quién es el rarito? Resulta que el rarito es un otro diverso intercultural, ¿cierto? Entonces ellos estaban haciendo un análisis de para ellos quién era el rarito. Y a partir del rarito se les enseñaba a los estudiantes a que entendieran el concepto de otredad y de diversidad para no usar lenguaje agresivo frente a la diversidad y la interculturalidad. El profesor usó libro, esto en inglés, ¿no? Pero siempre usamos la palabra rarito en español porque se acuñó en español. Eh, Muchas veces que los estudiantes propongan qué tipo de actividades o propongan temas de aprendizaje del entorno, que los estudiantes propongan objetivos de aprendizaje, ¿sí? Podría resultar interesante, ¿sí? Para poder tener clases de inglés o enseñanza y aprendizaje del inglés no proveniente de las culturas dominantes. Nosotros vemos que no hay métodos que se hayan producido directamente desde Colombia o desde América Latina, sino que seguimos cogiendo estos grandes paquetes que representaron la era del método y del multilingüismo y los seguimos ejecutando. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa si comenzamos a personalizar la enseñanza? No en el sentido de una actividad para cada uno o una estrategia para cada uno, sino ver qué nos ofrece el entorno para poder causar un tema de diversidad pedagógica y diversificación de didácticas que sean diferenciadas. Yo contestaría esa pregunta más con esa pregunta última. Es mi propia opinión. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Desde nuestro papel de docentes, de maestros en formación,
cómo decolonizar la enseñanza del inglés y la didáctica de la lengua extranjera si el sistema y las políticas públicas están diseñados de manera homogeneizada hacia el eurocentrismo. ¿Es correcto De ir en acuerdo. contra del sistema diseñado en Colombia para enseñar lenguas extranjeras? Eh, no, yo pienso que no hay que ir en contra del sistema. O sea, si usted quiere ir en contra del sistema, es una postura muy personal. Pero yo pienso que cuando estamos formados, esa es la pregunta clásica y muchísimas gracias por lo importante y lo grande de esa pregunta. Así como cómo enseñamos inglés en la ruralidad sin estos patrones multilingües. Esa pregunta, la primera que me hicieron, es una forma de descolonizar. Sencillamente que un profesor diga, oiga, pero es que esto es todo bien hecho, esto es una papilla de consumo, lo que me digan que le dé a mis estudiantes, porque esto es lo que se establece. Ya eso es una postura intercultural. Darnos cuenta que lo impuesto o lo que sugieren las políticas, lo que tienen los currículos, es lo que yo debo enseñar porque eso es lo que dicen. Y yo darme cuenta de eso, ya estoy haciendo un acto de resistencia, ¿sí? Sencillamente reflexionar frente a esto. Entonces, muchas veces lo que yo dicto clases de metodologías y yo formo maestros eh, y les digo, bueno, miren, esto es lo que hay, boom, 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 esto es así, el método directo, el método audio-oral, esto se dio así, los años, los autores. Ahora, propongan, ¿ustedes qué creen? ¿Qué más podría salir de todo esto? ¿Cómo podríamos tener ideas? Yo no me voy lanza en ristre. Para mí, en mi caso particular, me sirven como un primer paso, como una primera propuesta para que mis estudiantes apliquen todo este potencial de pensamiento crítico y me digan cómo podríamos crear metodologías que sean más incluyentes, más democráticas, que promuevan la justicia social en el aula, saliéndonos de esos métodos un poco. Entonces son los estudiantes los que toman la voz para hacer las nuevas propuestas, ¿sí? Porque en el momento en que yo diga, no, no hagan esto, sino esto, estoy cayendo en el sentido contrario de la educación intercultural. Yo tengo que poder validar la voz de estos profesores en servicio. ¿Qué tienen ellos en mente? ¿Qué se pueden originar? ¿Por qué? Porque tal vez de estas aulas surjan esas nuevas propuestas, que no sé si llamarlas métodos, pero estas nuevas apuestas, porque recuerden que el método es rígido, el método es estricto, estas apuestas flexibles para entornos educativos específicos. Entonces son los mismos estudiantes los que hacen un diálogo con la tradición. No creo que habría que ir tanto como en contra, pero sí podríamos metodológicamente hablando y didácticamente hablando buscar actividades y estrategias para nuestros profesores pre-servicio, para nuestros profesores estudiantes, ¿sí? De cómo trascender un poco esos métodos rígidos, qué nuevas ideas podíamos traer al escenario educativo. Gracias, doctora. Bueno, otro profesor nos dice, uno de los aspectos de la educación intercultural que se mencionó en este espacio fue la relación de individuo-colectivo cultural. Sin embargo, una educación que prioriza lo colectivo olvida que el individuo es la unidad básica de la sociedad civil. Entonces, desde una perspectiva de educación intercultural bilingüe, ¿cómo podría gestionarse la tensión que entre la reafirmación del individuo y su relación autónoma y libre con lo colectivo? Bueno, yo creo que muchísimas gracias al colega por la pregunta. Casi que me tocaría como volver a hacer otro doctorado para poderle contestar, pero porque tiene muchas cosas complejas. Pero lo voy a poner muy sencillo, ¿sí? El individuo, claro, por supuesto, ¿sí? El individuo se piensa como sujeto, ¿cierto? Sujeto de aprendizaje, sujeto de acción en una colectividad, ¿sí? Sin embargo, desde la mirada intercultural, y perdóneme que voy a reducir un poco la pregunta que es compleja y ameritaría casi que otro conversatorio, voy a decir algo como muy sencillo, pero no quiero que sea simplista, y es repensar la interculturalidad como un acto o como una perspectiva epistemológica que transita del individuo a lo colectivo, ¿sí? Lo colectivo entendido como las sociedades, pero también entendido de individuo a individuo, es decir, cuando nosotros construimos parámetros interculturales, nuevamente hago el énfasis, en educación, primero también se parte de la vocación de servicio, ¿sí? La interculturalidad es un acto
de reconocimiento del otro y de los otros, pero al mismo tiempo es algo volitivo. Si usted no quiere ser intercultural, usted no lo es. Es decir, es la primera, tal vez capítulo 1, prefacio o introducción de muchos libros. La propuesta es, ¿usted quiere entrar en la onda intercultural? Hágale. ¿No le interesa? En realidad, de pronto usted dice, no, no, no. Yo tengo colegas que me dicen, no, 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 no. Para mí, yo enseño a escribir un ensayo. Me lo dice un colega cuando me dice que si sigo en temas de interculturalidad. Y me dice, a mí me interesa que mi estudiante escriba un título, una introducción, 3 párrafos de soporte y una conclusión. Yo no tengo que ver con eso de la parte cultural de la escritura, eso no, 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 yo, eso no conmigo no va. Listo, es una postura válida. Y si se mira desde un lente intercultural, necesariamente la postura del colega sigue siendo muy válida entre tantas las posturas que tenemos para enseñar lengua. Pero volviendo a la pregunta del colega, yo veo que el individuo tiene un rol supremamente importante, porque sin ese reconocimiento del individuo que quiere, que desea, el profesor en este contexto que estoy hablando, que quiere funcionar un poco como agente de cambio, en realidad el proceso intercultural no podría darse. Sé que se me quedaron por fuera muchos aspectos de lo que me está preguntando, pero lo dejo ahí como con esa pequeña premisa y la invitación sería a que me contacte, siguiéramos conversando, hablando, totalmente abierta a esto con un poquito más de tiempo. Doctora, muy en la línea de cuando usted dice, bueno, si el maestro definitivamente no le apuesta a lo intercultural, nos hacen una pregunta de cómo se pueden identificar situaciones en las que hemos interpretado mal el comportamiento de un estudiante por no conocer su contexto profundo y cómo se puede abordar esa situación. Es decir, no, perdón, perdón. Qué pena, la pregunta alineada que si es el maestro el que no quiere como aceptar eso, pero la pregunta que iba es si es el estudiante, ¿cierto? Eh, Usted ha planteado la importancia de reconocerse para llegar a la interculturalidad. Si los niños no quieren reconocer ese arraigo, considera que como institución debemos insistir en la búsqueda de autorreconocimiento, aunque se generen procesos de transculturación que evidencian más desarraigo. No te escuché la última parte, se me interrumpió. Usted ha planteado la importancia de reconocerse para la interculturalidad. Ya nos explicó la del maestro, ¿cierto? Aquí la pregunta es Ujú. propiamente si son los niños los que no quieren reconocer ese arraigo y si considera que como institución nosotros debemos insistir ya con los niños propiamente para trabajar esa interculturalidad, esa búsqueda de autorreconocimiento, aunque se generen procesos de transculturación que evidencian más desarraigo. Ujú. Bien, hay una cosa muy interesante en lo que me pregunta y es el trabajo con niños. Es increíble que los niños, esto está muy asociado porque el niño está en etapas de desarrollo, ¿sí? Y está muy asociado con la parte psicológica del niño y discúlpenme, no es mi área de experticia con el tema de las etapas, ¿sí? De las etapas de crecimiento y la percepción del yo. Les comento esto porque discutimos una pregunta parecida en algún otro escenario y es interesante en que los niños tienen mucho que ver y son muy transparentes y muy francos en cuanto a rechazar, tener cierto rechazo casi que natural al tema del otro cultural. ¿Sí? Lo que les contaba de la actividad anterior, el rarito de la clase, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento cultural, les hablo por una campaña específica que se está haciendo ahorita en un sitio del que estoy asesorando. Eh, Básicamente, esa mirada con los niños es totalmente diferente y lo que se está haciendo como para poder permear un poquito el interés de los niños es hacerlo con unos objetivos transversales en algunas asignaturas, ¿sí? Objetivos interculturales como diferencias, similitudes, es decir, comienzan con una interculturalidad muy funcional, muy inicial, ¿cierto? Muy lúdica para luego comenzar esa comprensión de la diversidad. Evidentemente la educación intercultural casi que prohíbe imponer saberes o imponer patrones, pero sí formular una serie de interrogantes que vayan llevando al individuo paso a paso hacia su propia comprensión. Con los niños funciona más con la lúdica, con los ejemplos, ¿sí? Pero digamos que no es algo
que se le deba imponer, sino invitar o mostrar para que poco a poco se vaya internalizando. Parte de lo que los niños hacen cuando escriben temas sobre la diversidad, y se los digo porque la clase que pude observar tenía un tema específico que era un miquito, que decía que no se gustaba a sí mismo, que se miraba en el reflejo del agua y que no se gustaba en sí mismo, a sí mismo. Ese fue el ejemplo, lo que puso el profesor para comenzar a mostrar la interculturalidad. Y muchos niños decían, sí, a mí no me gusta esto mío y no me gusta. Es decir, se iban más por lo que rechazaban que por lo que aceptaban. Finalmente el cuento avanza que con otros diversos animales, los animales le dicen, no, pero mírate los ojos brillantes, o no, pero mírate el pelaje, pero mírate esto. Entonces, ese reconocimiento va muy de la mano con el tema de las etapas de desarrollo y evidentemente no debería ser impuesto porque hay conceptos culturales que están socialmente mucho más construidos, elaborados y muy imbricados, que tal vez no sean de fácil comprensión para los niños. Entonces, pienso que debe ser un aprendizaje gradual. Por ejemplo, el tema del arraigo, el tema es algo que se va desarrollando, ¿cierto? Que se va comprendiendo. ¿Cómo se llama el proceso? Aculturación o enculturación, que es cómo aprendemos nuestra propia cultura. También aprendemos nuestra cultura, cómo comportarnos, qué celebrar, qué hacer, cómo pensar, cuándo callar, cuándo hablar, la formalidad, los conceptos políticos, los aprendemos desde la cultura. Entonces yo pienso que el proceso educativo ahí debe ser gradual, paulatino, lúdico, no impuesto, ¿sí? Y evidentemente sí transita las primeras interculturalidades, no necesariamente la crítica, porque los niños no estarían todavía preparados para esa primera aproximación. Doctora, bueno, y esta última pregunta, porque pues hay más, pero ya seguramente la tendremos en una próxima oportunidad para contestar todas estas preguntas. En una última pregunta, ese pensar la interculturalidad como un giro, una mirada, ya en la formación docente, ya para nosotros como formadores de docentes, ¿qué recomienda curricularmente que podemos hacer? ¿Hacia dónde transitar? Los planes de estudio, los microcurrículos de los programas de formación complementaria, ¿hacia dónde deben caminar para ese proceso de interculturalidad? Mira, pienso que hay que comenzar, es una posibilidad, pero lo que se aconseja es plantear y proponer objetivos transversales, ¿sí? Objetivos transversales, es decir, de nada vale y que sean pocos y que se cumplan, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada vale proponer 10, 15 objetivos, vamos a cumplir todo esto, objetivos transversales a todas las áreas del conocimiento, que es el comienzo de lo que se llama la interculturalización curricular. De alguna manera pensar, comenzar a pensar cuáles podrían ser. Muchas veces pensamos que los objetivos tienen que ser enormes, magnánimos, importantísimos. No, puede haber objetivos pequeños, pero pueden ser contundentes. Entonces, de alguna manera, lo que se quiere es planificar unos 2 o 3 objetivos interculturales que atraviesen toda la malla curricular y el espíritu de conocimiento institucional. Es decir, como una pequeña filosofía intercultural. Algo como, si usted estudia en la institución educativa X, ¿sí? La visión intercultural que aquí tenemos para toda la malla, para toda nuestra filosofía educativa es esta, una especie de pequeña misión, ¿sí? Que sea la que acompañe todos estos procesos. Luego, ese planteamiento transversal de los objetivos, que sean 2, 3, a lo largo de todas las áreas del conocimiento y las asignaturas, pero que cada asignatura aterrice, así sea con un pequeño subobjetivo, las diferentes asignaturas, ¿cierto? Los diferentes ya niveles, grados, aproximaciones, etcétera, ¿sí? Y que a partir de allí también se defina un perfil de salida del estudiante intercultural, ¿sí? Un perfil de salida que puede hacerse un perfil deseado del profesor, que es en ese que yo estoy trabajando en el borrador interminable. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil de un profesor intercultural? Si usted llega a esta institución, si usted hace parte de esto, ¿qué le sugerimos? ¿Qué nos gustaría que usted trabajara? ¿Sí?
Evidentemente recuerden que esto no es impuesto, pero que sí se puede uno poner una camiseta, ¿cierto? Como una bandera que nos identifique y tener un pequeño perfil de salida de cómo queremos que nuestros estudiantes exploren el tema de la interculturalidad. Hay que comenzar por estos grandes objetivos. Posterior, en una segunda etapa, habría que mirar áreas del conocimiento y qué aspectos interculturales podrían establecerse dentro de esas áreas de conocimiento, las lenguas, las ciencias sociales, ¿sí? Las científicas, etcétera, las matemáticas y los cálculos. Entonces, ¿cómo atraviesa? Porque todas las asignaturas son susceptibles a tener una enseñanza intercultural. Entonces, es un proceso de pirámide invertida, comenzar desde lo más amplio y comenzar luego por las etapas más detalladas y discriminadas, como por ejemplo hasta llegar a los planes de elección de las aulas, ¿de acuerdo? Doctora, muchas gracias. Gracias por todas esas enseñanzas, por esas reflexiones, pero en especial yo creo que a todos nos generó eso de, bueno, ¿cómo voy a trabajar esa interculturalidad? Pedirles el favor a todos que por favor diligencien la asistencia. Muy seguramente seguiremos, por supuesto, en contacto. Le voy a dar la palabra a Víctor. Terminado, Víctor, les pedimos el favor a todos los directivos de las normales que darnos este tiempito, estos 20 minutos para definir también cosas concretas en relación con el ecosistema, a los maestros en formación, a los maestros en ejercicio, pues que estas sean reflexiones indiscutiblemente para nosotros aportar a esa diversidad, como lo dijo la doctora, diversidad de diferentes cosas que encontramos en esos contextos que estamos interviniendo, que estamos visitando día a día. Muchas gracias, Víctor, por favor. No, muchas gracias, Maricel. Gracias a todos los asistentes. Obviamente, gracias a la doctora Beatriz por la charla, por la oportunidad de interactuar con las personas que están a cargo de la gestión de currículo a nivel nacional y que tienen inquietudes frente a la labor docente. Y seguramente, pues, esta es una oportunidad de entrada, pues, como mencionaba Beatriz, para poder identificar algunas inquietudes o, como señalaba Maricel, perdón, para hacer investigación en el aula o sobre las inquietudes que se generan en nuestros entornos educativos. Ante todo, agradecerles a todos la participación, la confianza en la participación en este espacio. Quería sugerirle a Beatriz como que eran algunas preguntas en el aire. Yo he tomado una pantalla, una toma de pantalla de las preguntas, se las compartiré y cuando enviemos el link podríamos enviarte ya sea algunas referencias o algunas respuestas muy breves sobre esto para que podamos mantener la conversación. De igual manera, quedan con el contacto de la profesora Beatriz si en algún momento quieren profundizar sobre esto, quedan las referencias de la presentación y agradecerle sobre todo a Maricel por toda la iniciativa, a Beatriz por el tiempo, la dedicación en este espacio y que ojalá podamos mantener estos espacios de conversación vivos, permanentes, periódicos, para poder reconocer más cuáles son los retos que debemos afrontar como docentes y formadores de docentes. Muchas gracias. Voy a cerrar la grabación para poder grabar, pues para poder dejarlos en privado y les deseamos un feliz día. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias, Beatriz. No sé si quieras despedirte, Maricel. Muchas Sí, gracias. sí, me queda una cosita pendiente, como me pidieron la presentación, entonces Maricel y Víctor, le corrijo un par de detallitos, se las envío a ustedes para que ustedes la distribuyan junto con, ¿qué dijiste que ibas a enviar? El vínculo, El ¿de vínculo acuerdo? de la Van a enviar grabación. el vínculo. Entonces, yo también mando la presentación, entonces ya en un ratico Maricel y Víctor les envío la presentación para que pueda ser distribuida. Muchas gracias. Mil gracias a la Universidad de los Andes. Gracias a ustedes. Muchas gracias Gracias a a todos, ustedes. muchas gracias. Como les dije, por favor, no olviden